Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua en esta edición especial de viernes preelectoral. Una hora nada más tendremos de tertulia, luego recordaremos algunas de las grandes cosas que han pasado esta semana en el Gato al Agua, la entrevista con Isabel Díaz Ayuso, con Rocío Monasterio, con Javier Ortega Smith, también la entrevista que hicimos a su paso por España con el escritor francés François Busquet, que ha escrito un libro realmente tremendo contra Foucault. Y usted dice, ¿y Foucault? Solo falta que me diga lo de Amanece, que no es poco, con lo que se quiere en este pueblo, Foucault. Bueno, Foucault está en el origen de lo que hoy conocemos como ideología de género, en fin, laxamente entendido. ¿Por qué? Porque es la apología de las minorías como sujeto revolucionario que tiene que darle la vuelta al mundo. Y de eso estamos hoy bebiendo. Y François Busquet ha escrito un libro que se llama, usted me perdonará, El puto San Foucault, que se llama así, que acaba de editar Ediciones Insólitas. Pasaba el otro día por Madrid y bueno, fue tan amable de concedernos una entrevista que luego verán ustedes. Así que vamos cargaditos y sobre todo el horizonte de lo que pueda pasar el domingo. Se ha dicho que estas elecciones del domingo pueden ser la segunda vuelta, por así decir, de lo que fueron las legislativas pasadas de abril. No es verdad, es muchísimo más importante, porque por lo que hemos podido ver en esta semana, y ha sido muy rápido, ya tenemos claro cuál es más o menos el proyecto de cada cual y también cuál es el proyecto del Partido Socialista si llegara al gobierno, porque lo que ha hecho Meritxell Batet y por cierto también Manuel Cruz en el Senado con el asunto de los diputados presos ha sido transparente. Da la impresión de que Pedro Sánchez, que en esta especie de legislatura a la que llegó después de la moción de censura, consiguió, como pretendía, neutralizar a la extrema izquierda, confundiéndose con ella, ahora pretende neutralizar al separatismo confundiéndose con él. Y esto a lo mejor explica muchas cosas. Esto a lo mejor explica por qué todos los poderes fácticos le pusieron una alfombra roja según llegó al poder y le han dejado hacer lo que le ha dado la gana. Y bueno, helo aquí. Claro, si la forma de neutralizar al separatismo consiste en, vale, yo os voy a hacer un poquito de caso, vamos a reconstruir, es decir, a desconstruir, ya que estamos hablando de Foucault y compañía, efectivamente, vamos a desconstruir el tejido nacional, pues a lo mejor deberían pedirnos permiso. Esto es realmente lo que se juega el domingo. O construcción, reconstrucción del tejido nacional español que está hecho unos zorros, o desconstrucción de España, que es por lo que están apostando el Partido Socialista y sus muy neofederalistas cabezas en el Congreso y en el Senado. Nada menos, cualquier voto que se quede en casa será un voto culpable. Pero hay más cosas que contar. Titulares. Los diputados presos finalmente serán suspendidos y quedarán fuera del hemiciclo. Hay que decir que con la oposición de Podemos y la renuencia, que no renuncia como está impuesto por error, la renuencia del Partido Socialista, que ha mareado la perdiz todo lo que ha podido. Finalmente, en fin, serán suspendidos, quedan fuera del hemiciclo, pero por el camino lo que han demostrado es que aquí, ¿cómo decir?, la gallardía no es una virtud universal. El presidente de la Comisión Europea es un señor que manda muchísimo, que se llama Jean-Claude Juncker, o Jean-Claude Juncker, según usted le pronuncia, porque es luxemburgués, ¿verdad? Y ha dicho una cosa a la CNN norteamericana que a quien se haya enterado le habrá dejado ojiplático. Más o menos que hay gente tan estúpida que está enamorada de su país. Claro, el país de Juncker, ¿cuál es? El dinero. Pero seguramente, ¿no? La gestión ma patrie. Bueno, bien. Ahora, estas cosas de las que ningún europeo se entera, porque esto solo pasa, bueno, en esas cumbres que también conoce Alejo Vidal Cuadras, esto es enormemente revelador. Jean-Claude Juncker piensa que estar enamorado del país de uno es de estúpidos. Bueno saberlo. Por supuesto estaremos en el cierre de campaña que ha habido hoy y veremos lo que ha dicho cada cual, pero a modo de botón de muestra veremos la denuncia que ha hecho Vox sobre el caos económico del Ayuntamiento de Madrid, que acumula más de 800 millones
en gasto superfluo. Y por cierto, otros muchos millones también que no se gastan. ¿Por qué no se gastan? Por incompetencia. Claro, el Ayuntamiento de Madrid tiene superávit, pero tiene superávit porque es que no ha sido capaz de gastar, de ejecutar, en fin, el presupuesto que tenía. ¿En qué consiste ese gasto superfluo del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de Carmena? Lo veremos. Y hoy estamos sin cabecera ni nada y me parece fatal, porque un gato sin cabecera no es un gato. Así que por favor vea la cabecera cuando quieras. Bueno, y ahora que está todo en su sitio ya, con nuestra cabecera puesta ahí, hay que presentar a nuestros invitados de esta noche. Don Carlos Esteban, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mil gracias por estar aquí, en lugar de estar cerrando campaña con cualquiera de los innumerables partidos que te han invitado al acto. Sí. ¿Tu titular de esta noche? Mayday. ¿Te refieres a Teresa May? Claro, me refiero a el juego de palabras obvio, bastante obvio. No, pero está bien traído, quiero decir. Yo no lo he visto todavía hoy, o sea que muy bien. Vale. Pues bueno, como todo el mundo sabe, es el mensaje de pedir auxilio en una situación de emergencia que es exactamente la que está viviendo el Reino Unido y que va a tener su reflejo, tiene su reflejo en estas elecciones. Porque ya sabéis que, según las encuestas, el partido que más votos va a sacar de Gran Bretaña es uno que se ha sacado de la manga ayer por la tarde, Nigel Farage, que es el partido del Brexit, llamado así. Así es curioso porque contradice todo lo que dicen todos los periódicos españoles. Bueno, interesante. No es la primera vez, ¿verdad? Carlos Esteban, muchísimas gracias. Hablaremos de Teresa May, claro, hay que hablar de la cuestión europea. Que el domingo vote usted de Europa. Que ya sé que no se ha enterado porque parece que estemos votando a Sánchez o a Casado otra vez, pero en fin, que no, que hay más cosas. Don Iván Vélez, muy buenas noches. Buenas noches. Viva Cuenca. Viva Cuenca y viva España. Exactamente. ¿Su titular de esta noche? Mi titular es la lacificación del Congreso. Por lo de los lazos. Claro, no, por los lazos y por más cosas, porque en vista de lo que ha ocurrido esta semana, pues parece que el Congreso de los Diputados pues va a ser una especie de sala anexa del Parlamento de Cataluña, donde ya estamos acostumbrados a sainetes de todo tipo, a retorcer las leyes en beneficio siempre de los mismos, es decir, aquellos que programáticamente y por la vía de los hechos pretenden pues la sedición y la balcanización de España. Y bueno, pues como en el Congreso ya hay grupos, no solamente esos que hemos dicho tantas veces que deberían ser ilegalizados, que propugnan esto, sino otros que no propugnándolo lo consienten o lo estimulan de algún modo para buscar réditos propios, pues da la impresión de que el Congreso se va a lacificar y que bueno, vamos a asistir a escenas verdaderamente bochornosas como las que ya se han producido esta semana. Iván, muchísimas gracias. Don Fernando Paz. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Su titular de hoy? Pues yo he ido por lo de la Unión Europea, que está en sus horas más críticas, verdaderamente, desde su fundación. Está en un momento particularmente crítico por todo lo que está sucediendo, mirando también a Teresa May, la del Mayday, que parece que es una corrupción del francés, ¿no? Sí. De ayudadme, ¿no? Mayday, ¿no? Medea. Claro, Medea, sí, claro, Medea sería Medea, efectivamente, ayudarme. Sí. Y los ingleses, pues... Fernando Paz, en el gato al agua siempre se aprende algo. Así que cuando usted ve a algún niñato imitando a los americanos diciendo Mayday, Mayday, que sepa que viene del francés. Medea, ayudadme. Sí, porque es que Mayday no tiene ni pies ni cabeza. El día de mayo, bueno, sí, mira, en fin. El día de mayo. No, el día de no mayo. tiene relación con una situación de peligro. Exactamente. Bueno, para Teresa May puede que sí. Y para los alérgicos. El titular, la Unión Europea es más críticas. Evidentemente, sus más críticas. Estamos ante unas elecciones europeas que habitualmente nos las hemos tomado, por decirlo así, de dos patadas a cachondeo, siempre, en toda Europa. Se ha votado partidos muchas veces medio estrafalarios por aquello de, o bueno, para castigar al gobierno, etcétera. Pero esta vez las elecciones europeas están universales
universalmente consideradas como particularmente importantes. ¿Por qué? Pues porque hay dos proyectos que se enfrentan, uno el de la construcción de la Unión Europea, que parte de raptar la soberanía de los estados para construir una megaestructura globalista, y otro que defiende la construcción de un mercado común, de un espacio de mercado, lógicamente, pero preservando la soberanía de los estados. Y entre la deserción de Gran Bretaña, o la situación por la que está pasando Gran Bretaña, y la llegada, parece que masiva, de las fuerzas que cuestionan el actual modelo de la Unión Europea, pues podemos afirmar que está efectivamente ante sus horas más críticas. Ferro del Paz, muchísimas gracias. Es muy importante esto. Ayer en Navalagamella, por cierto, un abrazo enorme a toda la gente que nos acompañó en ese precioso pueblo de Madrid haciendo el Gato al Agua en directo, que fue fantástico, y el sitio es para ir a verlo. Bueno, uno de los amigos que estaban entre el público, yo me había permitido, en fin, poner sobre la mesa ejemplos como de las lentejas de Cuenca o las naranjas de Valencia, que por tratados con la Unión Europea, que nadie conoce, que esta es la cuestión, digamos que bueno, permitían, en fin, formular una leve crítica a nuestro estatus en Europa. Y uno de los amigos del público se inquietó muchísimo, como me decía, ¿cómo? ¿Está usted contra Europa? Y yo, no, bueno, es que, vamos a ver, entre estar contra Europa y estar de cualquier manera hay un abanico amplísimo, ¿no? Bueno, pues me parece que es algo que hay que debatir, pero que en España se ha debatido poquísimo por más esfuerzos que hace día tras día, y yo lo sé, Alejo Vidal-Quadras. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Tu titular de hoy. Mi titular de hoy es Brexit, segundo referéndum o desastre total. Lo que pretende el Reino Unido, que es imposible, como decía aquel torero, ¿no? No puede ser, y lo que no puede ser es imposible. Porque quiere tres cosas a la vez que son incompatibles las tres. O sea, de las tres puedes tener dos, pero nunca las tres. El Reino Unido pretende tener independencia comercial. Es decir, en vez de ahora negociar los tratados comerciales con el resto del mundo en el seno de la Unión Europea, porque nuestros telespectadores deben saber que desde hace ya tiempo España o Francia o Italia o Malta no negocian tratados comerciales con México, con Canadá, con Mercosur, o con China. Los negocia la Unión Europea. Y quien se sienta en la mesa de la Organización Mundial de Comercio o bilateralmente para cerrar un tratado comercial es la Unión Europea. Por tanto, el Reino Unido quiere escapar de ese corsé y dice, no, yo hago mis tratados comerciales independientemente. Bueno, muy bien. Quiere independencia comercial. Quiere también integridad territorial. Es decir, quiere que el Reino Unido, que como se sabe, comprende a Inglaterra, Gales, Escocia y Norte de Irlanda, sea... ¿Y Gibraltar? No, Gibraltar no forma parte del Reino Unido para nada. Gibraltar es una colonia. Vamos a ver. Entonces quieren que esos cuatro territorios que forman el Reino Unido, un Estado soberano bajo la corona británica, tengan una integridad de ese territorio, es decir, que no haya nada que altere esa integridad. Y después quieren también que la frontera de la Irlanda del Norte y la República sea transparente. O sea, no hay aduanas, simplemente como ahora, ¿no? Que ahora que los dos forman parte de la Unión Europea. Bueno, pues si ustedes hacen, no lo voy a hacer porque sería largo, pero si hacen la combinatoria de tres elementos tomados de dos en dos, de estos tres, verán que pueden tener dos, pero nunca el tercero. Por tanto, como lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, solo hay dos salidas. O la salida a lo bruto, es decir, sin acuerdo, y caiga quien caiga, o un segundo referéndum, que sería una manera de decirle a los británicos que en el primer referéndum, pues... ¿Se han equivocado? No. Sí, claro. Sí, Alejo, sí. Sería decirles que se han equivocado. Vamos a ver, porque no seamos nosotros, digamos, intelectualmente deshonestos. Los británicos votaron de acuerdo con la información que tenían, con lo que se les dijo, con lo que se les prometió, y bajo un estado de agitación emocional que habían provocado determinados elementos, digamos, no demasiado rigurosos en su respeto a la verdad. Y han pasado 3 años y se han dado cuenta, muchos británicos, según dicen los estudios de opinión, que aquello no era lo que les dijeron. Y por tanto, oye,
tendrán derecho a reflexionar y volver a decir que Pues no lo sé, es discutible ese derecho, querido Alejo. Porque Tendrán derecho. Desde luego, ninguna selección es legítima. Por orden, claro. Es que, claro, estáis, mirad, aquí falacias las mínimas. No, falacias no. La falacia es eso. Falacias Pero ¿por qué es, No, la Alejo, falacia pero es ¿por qué es una falacia, Alejo? Primero, unas elecciones son para un tiempo determinado, 3 años, 4 años, 5 años, y por consiguiente, en las comparaciones, falaz. No, eso pero imagina el referéndum de la Constitución, por ejemplo. Referéndum. Segundo, un referéndum es una pregunta reducida a una respuesta dicotómica sobre un asunto de una complejidad brutal. Por tanto, cualquier parecido con las elecciones... En las elecciones no entonces, es complejo. Por consiguiente... El gobierno de un país hay no es muchas complejo. muchas más opciones. Yo creo que, os pongáis como os pongáis, solo hay esta Pero la cosa es que no nos ponemos, se puso David Cameron. Esta- Fue David Cameron el que se puso. Y Teresa May dimite además fue un porque ella referéndum, se comprometió un referéndum a que hizo pilotar la- ese proceso con el que ella no estaba de acuerdo, pero obedeciendo el mandato popular. Que conste que ella, además, con mucha elocuencia, en el Parlamento británico defendió la permanencia de Gran Bretaña en la Unión. Pero una vez que ella es nombrado primera ministra, tiene que pilotar por elementales razones de honradez ese proceso. Lo que no podemos es que, si ganamos el referéndum, vale, y si no, se repite. Hombre, que ya nos lo han hecho con la Constitución Europea. Y nos lo por ahí ni se repitió, simplemente hicieron que lo aprobaran vía parlamentaria el Tratado de Lisboa y se saltaron por ahí mismo Además, la decisión del pueblo europeo, la decisión de franceses y de holandeses. Esa es la realidad, Alejo. Irlandeses. Irlandeses, efectivamente. Es decir, es que el descrédito de la Unión Europea en gran parte, Alejo, viene por ahí. Viene porque está visto como una élite burocrática que actúa de espaldas a la población europea y hace lo que le da la gana. La Unión Europea, que Dios nos la conserve. Bueno, a mí que no me la conserve nada. Yo no quiero la Unión Europea. Y no juguéis con las cosas de comer. Yo no juego con nada. Esa es la actitud. Ese es el problema. Ese es el problema. Esa es la actitud. No sabéis, vosotros no sabéis. Perdón, vamos a poner un poco de orden. Nuestras manos, que somos Iván todavía no ha hablado. Yo no te digo que no sepas. Te digo que hay que debatir con rigor. Bien, y yo La Unión Europea, esa Unión Europea que parece que os molesta tanto... No, a mí no me molesta. Vamos a ver, a mí no esa me Unión Europea nos da 500.000 millones de euros de PIB adicional cada año, ¿vale? Sí. Y nos da una cosa que no tiene precio. Alejo, que no tiene precio, que es la paz. Hablábamos antes de falacia. Estás utilizando la falacia de... ¿Qué hubiera pasado si no? Es que no lo sabemos, es que no tenemos ni idea. Es como lo de, nos ha traído la paz. Tenemos la prueba de decir, esto es un repelente de tigres. ¿Por qué le dices que repele tigres? Pues, ¿ves tú aquí algún tigre? Exactamente Dice esa la es la palabra. historia, la historia lo dice. No, la historia no dice nada. La historia no habla así. No te lo digo. Perdón. A ver, por favor, Iván. La historia es maestra de la vida. Turno de palabra. Pero interpretable. Es que Por aquí, favor. Alejo, has puesto algunos argumentos muy de una escala amplia, ¿no? Que Dios nos la conserve. Bueno, ya tenemos el manto de la Virgen como bandera, Silva y el guiño, pero sobre todo eso de que nos ha traído la paz. Estorba. Que no estorba, hombre, todo ayuda, ¿no? La providencia siempre que vaya a favor, ¿verdad? Pero, ¿cómo que nos trajo la paz? En absoluto. La paz es una consecuencia probablemente de la Guerra Fría, pero no solamente... La paz la trajo la OTAN, en todo caso. Efectivamente, no solamente se va a decir por la construcción de un mercado común, que es lo primero que fue un dique anticomunista. O sea, la Unión Europea, pero eso ahí se operó un giro. Déjame que acabe mínimamente el argumento. Y luego, con respecto a la paz... Dejad, por favor, que acabe Iván, queremos irnos a la Con publicidad. respecto a la paz, la mayor amenaza que sufre hoy España, que es el separatismo, el golpismo lazi, pues ya sabemos que tu paisano, tu compañero de región, o como queramos llamarlo, Puigdemont, pues está continuamente moviéndose por esos países que forman parte de la Unión Europea. Entonces, ¿dónde está la garantía de la paz? En ningún sitio. Esto es un negocio fundamentalmente que favorece a unas potencias y no a otras, no te lo voy a decir porque tú te las conoces igual que yo, y bueno, pues como el papanatismo europeísta está muy implantado en la sociedad española, pues todo el mundo pues está encantado de ser europeo por ciertos complejos, pero cada vez menos, y yo tengo que decir que me alegro. Yo lo que tengo que decir es que nos vamos a la publicidad. Ya ve usted que hoy la mesa está calentita, lo cual está muy bien. Claro, en fin, y eso que no les hemos dado nada antes, pero ya veremos después. Un instante para la publicidad y a la vuelta vamos con el cierre de campaña. Por cierto, este fin de semana, aquí, en Intereconomía, Javier Orcajo, especial, campaña electoral, elecciones.
Este fin de semana, elecciones, especial elecciones en esta casa, autonómicas, municipales, europeas, aquí, bajo la dirección de Javier Horcajo, todos nosotros, durante horas y horas, porque esto va a ser largo, además, en fin, de narices el recuento de este domingo. Y de momento hoy, cierre de campaña. Por cierto, esto ya es una cuestión puramente personal, pero me la vais a permitir. Muchos saludos a Isabel Díaz Ayuso. Esta mañana me he ido a hacer gestiones de estas de los 1000 pegatinas que llevaron en el coche a Galapagar y según salgo del parque, ¿quién estaba allí? Isabel Díaz Ayuso, que la acababa de tener aquí, en fin, en la mesa del gato. Así que bueno, que le vaya bonito como a todos los candidatos. La verdad es que la campaña como a todos, ha sido... No, perdone. No se ponga usted ecuménico. Que le vaya bonito como a todos los candidatos que han pasado por esta mesa. Ah, vale. A ellos sí. Vale. A ellos sí. Como a todos los candidatos que han pasado por esta mesa. Porque lo que tienen delante es serio. Y sobre todo, la cosa va mucho más allá, por supuesto, del voto local. Lamentablemente, sí, lamentablemente es así. Porque aquí se supone que lo suyo sería que la gente votara, bueno, ese voto de proximidad en el que estás, pero esto evidentemente ha desbordado por completo el ámbito local, municipal, autonómico, en fin. No sé cómo lo veis, pero me parece que lo que ha pasado en la última semana... Voy a tomar yo la palabra antes de que por favor se abalancen. En cierto modo se plantea, en cierto modo, como una especie de segunda vuelta de lo de hace un mes, y eso es algo que tiene interés para ver si el vulgo, la gente, el electorado, pues ha reflexionado, esta palabra de tanto prestigio, de hecho se le da un día entero a que la gente reflexione, ¿verdad?, en esa ficción, si la gente es consciente de los efectos, más que de la mera reflexión, que ha podido tener el sentido del voto, el resultado de la votación de hace un mes, porque yo creo que ahora se están viendo los efectos en las posibilidades de alianzas, a pesar de que las están ocultando precisamente para obtener un beneficio o no enseñar demasiado la patita dentro de 48 horas. La verdad que yo creo que es un momento interesante para ver la reconfiguración o el reordenamiento de fuerzas. Sí lo hay. Sí lo hay, ¿no? Bueno, yo lo dudo mucho. Yo dudo mucho que en un mes haya habido una reconfiguración porque no ha habido nada sustancial que desdiga lo que ya sabíamos. Hombre, ya, pero a veces casi hay que obligarle a la gente a mirarse en el espejo y quizás esta sea una cita que en cierto modo lo estimule, ¿no? A ver, hay 3 elementos que sí son nuevos, a pesar del tiempo tan corto transcurrido. Uno es que en estas semanas ha quedado patente, hasta ahora pues más o menos, bueno pues se ha zafado, pero ha quedado bastante patente que Pedro Sánchez es la puerta de entrada de los separatistas en las grandes decisiones de Estado y que está dispuesto a aventuras y maniobras muy arriesgadas para la propia existencia de España con tal de estar en el gobierno. ¿Y esto en qué se ha notado? Bueno, pues se ha notado en cosas que no son muy sustantivas en términos políticos, pero que en términos de visibilidad escénica sí que son inquietantes. Por ejemplo, los gestos de política son muy importantes. Saludo cordial al señor Junqueras en el Congreso. Sí. Vamos a ver, un primer mandatario europeo serio, con un tipo que quiere destruir la nación que la de preservar, no le saluda. Ni cortesía, ni historias. Simplemente se mantiene en su sitio impávido, como si no lo viera. Entonces, no te preocupes fue la frase, no te preocupes, sí. Ojo al parche, ¿eh? No fue, oye, haz el favor de cumplir la ley. Por ejemplo, no le podía haber dicho, ¿no? No te preocupes. Bueno, bien. Después está los numeritos de la Dulce Merichel, ¿no? Claro. Que, vamos a ver, señora, si usted tiene ese artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es que, vamos, es que no se puede decir más claro, y tiene usted el reglamento del Congreso, o el uno o el otro, o los dos juntos... Oiga, ayer lo leíamos aquí, la verdad es que... Alejo, esto yo quería preguntártelo en particular. Que lo retrase, que lo dificulte, que parece que arrastra los pies. Esto a mucha gente le ha hecho reflexión. Los pies y las cadenas. Eso me refería yo, Alejo. Los pies y las cadenas. Vamos a ver, ¿cómo es posible que digan... Ayer leíamos aquí tanto el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como el reglamento del Congreso.
era transparente. Pero hoy todos decían, es que es un tema de una extraordinaria complejidad jurídica. Que me imagino que la mayor parte del público igual se lo cree, pero es tan evidente que están mintiendo y se da un poco de vergüenza. De todas formas, no han tenido más remedio al final que hacerlo, claro. Claro. Pero, en cualquier caso, la gente, o bastante gente, ha tomado nota. En segundo lugar está el tema famoso de la división de la derecha. Hubo un espejismo andaluz que, bueno, aparentemente demostró que la división de la derecha permitía el derrotar a la izquierda y las elecciones generales fueron un poco un mazazo a esa ilusión. Entonces, hay gente que está reflexionando, hay que pensar que millones de votos del Partido Popular se fueron a Vox y a Ciudadanos. ¿Eran suyos? No, de antiguos votantes, perdona. ¿Tienen derechos históricos sobre esos votos? Pero vamos a ver, antiguos votantes del Partido Popular... Es que me siento aludido. No, pues que, Muchos de los cuales habían votado al Partido Socialista también con antelación. Pues mira que yo... ¿A qué se pide aquí la Vamos a ver, antiguos votantes del Partido Popular se fueron a Ciudadanos y a Vox. Entonces, bueno, vamos a ver estos votantes qué hacen. Pueden pasar dos cosas. O que se acelere el vaciamiento del PP, es una posibilidad, porque hay gente que puede decir, oye, pues la obvia? ya puestos, me voy a donde estoy a gusto, ¿no? Bueno, o puede ser que haya votantes, sobre todo de Vox, que ha sido, digamos, el votante más castigado con este argumento, que lo piense y vuelva a su antigua casa. Eso es algo que está ahí y veremos lo que sucede, pero sin duda las elecciones del 26 de mayo han introducido este componente. Y por último, está la pugna por la hegemonía del espacio liberal-conservador entre Ciudadanos y Partido Popular. El hecho de que el Partido Popular bajase tanto y Ciudadanos tuviese un avance significativo de 20 y tantos diputados, ha hecho que muchos votantes empiecen quizá a pensar que su futuro como liberal-conservadores o gente, digamos, de orden, está más en Ciudadanos que en el PP. Eso es otra incógnita que despejará el domingo que viene, ¿no? Carlos Esteban había pedido la palabra, de hecho, es que además, y luego todos los demás. Cuando vamos a ir por la partes. división de la derecha, me echó mano a la pistola. No, vamos a ver. No hay tal división de la derecha, es absurdo. Es decir, estamos pensando en términos que están bastante desfasados ya. Tenemos que pensar, por ejemplo, que en el mismo Grupo Popular, para que nos hagamos la idea de cómo han cambiado las cosas, están el Fidesz de Orbán y el partido de Merkel. Está suspendido. Bueno, ya, pero quiere decir que siguen ahí. Suspendido en sus derechos, ¿eh? Sí, pero están los dos todavía ahí. No va a estar mucho tiempo. Bien, de acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que eso, bueno, los dos son derechas. No. Ahora lo que está en juego es otra cosa muy distinta. Y en ese sentido es Vox. No solo es que sea distinto del Partido Popular o que sea distinto de Ciudadanos, por supuesto, sino que Vox es lo contrario, o sea, hace que el Partido Popular esté muchísimo más cerca del PSOE que de Vox. Y por tanto no hay división ninguna. Es más la división que tiene que haber en el voto entre los que votan PSOE y el PP que entre los que votan el PP y Vox. Creo. Es decir, esta es la idea y esto es lo que se está viendo en Europa y en todo Occidente. Si Vox resulta que no es el partido que se supone o que se espera, eso ya es otro tema del que habría mucho que hablar. Tenemos encuestas. Sí, está prohibido, pero las tenemos. No encuestas que se pueda decir públicamente que son de municipales autonómicas y europeas, porque eso está prohibido decirlo. No vaya a ser que el ciudadano español, tan frágil de talante, se ve influido. No. Pero sí encuestas que todo el mundo sabe que es sobre eso, pero que, como nuestra ley es así, hay que camuflar. Hay que camuflar con frutas, verduras, pescados. Ya lo sabe usted, lo contamos aquí otra vez. Por cierto, yo no sé si esto lo está viendo alguien que tenga, en fin, alguna responsabilidad sobre estas cosas, pero vamos a ver. ¿De verdad piensa el legislador en España en esta materia que somos todos tan estúpidos como para creer que una encuesta vista el viernes nos va a influir más que la Sexta o Cuatro vistas el mismo día, por ejemplo? Claro, en fin, pero bueno, el asunto es que lo del mercado, el que lo controla es Juanma Pérez Noya, que está en la redacción abriendo la cancela. Juanma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nosotros vamos a hablar de mercado.
que al fin y al cabo es donde podríamos ir para ver las diferentes ofertas de consumo, en este caso, que tendrían, por ejemplo, los madrileños, los habitantes en la ciudad de Madrid, si fuesen a un hipotético mercado, pues por ejemplo el próximo domingo, durante todo el día hasta las 8 de la tarde. En ese caso habría diferentes opciones, pero las que serían más apoyadas por los consumidores madrileños sería, en primer lugar, la huella de un pie, por ejemplo. También tendríamos esa rosa roja, las magdalenas, las naranjas, el agua azul, evidentemente, o ese brócoli verde. Vamos a ver el reparto de los diferentes apoyos que tendrían cada uno de estos productos en el mercado de la ciudad de Madrid. Si sumamos el apoyo de las rosas y de las magdalenas, teniendo en cuenta que las huellas no conseguirían suficiente apoyo como para salir elegidas, bueno, pues entonces tendríamos 29, un total de 29, después de que el 48,2% de los consumidores madrileños apoyasen o bien a las rosas o bien a las magdalenas. Sin embargo, si lo que queremos consumir es una ensalada con naranja, con agua o con brócoli, encontraríamos que el 48,2% de los habitantes de Madrid que fuesen a ese mercado el próximo domingo, ya decimos, les apoyarían. Eso desembocaría en 28 apoyos, podemos decir en total 29 a 28 en el bloque de esos productos, las rosas, y las magdalenas que habíamos cogido con la izquierda, o de las naranjas, el agua y el brócoli que hubiéramos cogido con la derecha. Por tanto, en este mercado lo que predominaría en la ciudad de Madrid sería esa elección de la izquierda. Imaginemos ahora que nos vamos a otro mercado más extenso, también en Madrid, pero dentro de la Comunidad de Madrid, un mercado que abarca toda esta comunidad. Bueno, pues ahora las opciones se amplían. Tendríamos esa berenjena morada, esa rosa, esa mazorca de maíz, esa naranja también, esa gota de agua azul y ese brócoli verde. Bueno, pues volvemos a hacer más o menos la misma ecuación. Imaginemos que elegimos con la mano izquierda la berenjena morada, la rosa o, por ejemplo, el maíz. En ese caso tendríamos un 49,1% de los madrileños que acudiesen a ese mercado con la mano izquierda de la Comunidad de Madrid elegirían esa opción. Eso daría lugar a un total de 66 apoyos. Si lo hiciéramos con la mano derecha, eligiendo naranjas, agua y brócoli, aunque habría más madrileños, un 50,1 que elegirían esa opción, el número de apoyos sería, por ese reparto, 66. Hay que tener en cuenta que en este mercado de la Comunidad de Madrid el número total de apoyos es par. Por tanto, habría un empate técnico y veríamos si habría que volver a ir al mercado dentro de unos cuantos meses. Y por último tenemos también otro mercado, el de la Boquería, en este caso sería en el centro de Barcelona, la ciudad condal, en el que hay un montón de productos, algunos acabarían siendo representados, otros no, nos lo vamos a reducir muchísimo. Vamos a imaginar que elegimos el chocolate, mejor dicho, y que ese chocolate va de la mano con la rosa. Esa es la opción que elegirían el 35%, 35,1% de los barceloneses que acudiesen a ese mercado. De esa forma habría un 17 total, número en total de apoyos de 17. Imaginemos que los limones amarillos fuesen acompañados del aguacate, ¿vale? Esto es, para resumir, para que la gente nos entienda, es la gente que no quiere seguir en este mercado, que prefiere irse a otro y que el mercado actual se quede fuera, digamos, ¿vale? Bueno, pues también habría el mismo número de apoyos. ¿Qué provocaría eso? Que las naranjas tendrían que elegir entre un bando u otro, teniendo en cuenta ese empate, para elegir quién manda en el mercado de Barcelona. Y por último, vamos a ver otra combinación que, teniendo en cuenta estos resultados, sería la más probable. Que se uniesen, por un lado, el chocolate y los limones, que creo que todo el mundo entiende perfectamente lo que estamos diciendo, y en ese caso sí que todos aquellos que optan por irse de ese mercado fuera, a un mercado fuera de España, acabasen eligiendo al nuevo gobernador de ese mercado de Barcelona. Juanma, muchísimas gracias. Hay que decir que no sé si se ha entendido bien. Lo del mercado de Cataluña, o sea, parece el chino de aquí enfrente, que por eso le mandamos un abrazo. Complicadísimo. Mil gracias. Todo. Gracias, Juanma. Buenas noches. Bueno, esto es lo que hay que hacer en España a 48 horas de las elecciones para poder decir que hay encuestas, estas que publica electomanía.es, que siguen siendo encuestas, pero como no puedes decir que lo son, has de hacer este vergonzoso paripé. Pero bueno, lo fundamental se ha entendido. Y el caso de Madrid es paradigmático, con perdón por el palabra, porque aquí cuentan absolutamente todos los votos. Y como alguien del centro derecha o derecha se quede en casa
el domingo estará arrepintiéndose 4 años con ¿Puedo hacer un brevísimo apunte sobre este ridículo? No, pero sobre este ridículo. En Gran Bretaña, que son los primeros que creo que han empezado a votar las elecciones europeas, está en el Código Penal, es un delito grave publicar encuestas o pedir el voto y tal. Y entonces tienen el problema de como son 4 o 5 días, no sé cuántos son, claro, son 3 o 4 días, y en medio ha ido la dimisión de May, no pueden contarla. Claro. Tal, y entonces plantea un problema bastante gordo, que están todos los medios con sus abogados para ver cómo pueden hacer para informar sin decir que... Muy interesante. Pero hay una cuestión distinta una de la otra. Una cosa es que no se publiquen encuestas, que me parece ridículo, absolutamente ridículo, en eso estoy de acuerdo. Y además es que es una tontería, porque a través de las redes sociales se pueden publicar fuera de España, accedes a ellas, sí, o sea, no tiene sentido ni pies ni cabeza a estas alturas. Y otra cosa distinta es que tenga que cesar la propaganda electoral en un momento dado, o a las 12 de la noche del viernes. Que eso me parece mucho mejor. Eso primero, sí, para que nos dejen en paz un día, que no está mal. Y segundo, porque tenemos la triste experiencia de la Segunda República y fundamentalmente las elecciones de febrero del 36, donde acosaban a la gente hasta el mismo pie de urna y miraban a ver qué iba a votar y tal. Entonces, para evitar eso, y en algunas partes de España eso todavía no es precisamente algo exótico, es mejor que conservemos un día ahí de paz y calma para todos, ¿no? Un día de paz y no de Fernando Paz, efectivamente. Bueno, esto no es lo que hay de las elecciones, usted ya sabe lo que va a hacer, seguro, y si no, le vamos a contar algunas cuantas cosas más. Señalaba antes Alejo Vidal Quadras 2 cosas fundamentales que han pasado esta semana. Bueno, él señalaba una, yo le voy a decir otra. Hace 15 días no habíamos visto cómo el gobierno encargaba a las instituciones del Estado, Congreso y Senado, que obstaculizara la suspensión de los diputados separatistas presos, que es una cosa asombrosa. Esto efectivamente lo ha dicho Alejo. Hace 15 días tampoco habíamos visto al socialista vasco Eguiguren llamando héroe a Josu Ternera. Bueno, vamos a ver. Yo no sé si esto al común del ciudadano ha llegado o lo va a interpretar así. Ahora, lo lógico sería en una sociedad razonablemente informada que alguien, en fin, reevaluara un poco su voto, ¿no? Porque, sinceramente, me resisto a pensar que el votante del PSOE crea realmente, de forma solidaria con Eguiguren, que Josu Ternera es un héroe. Sí, por eso un héroe de la paz, además. Por eso decía yo antes que es una especie de retirada. Por eso decía yo antes que es una especie de segunda vuelta, porque han ocurrido algunas cosas, me llamó la atención, algunas evidentes y otras insinuadas. Estoy de acuerdo con Fernando Paz en el sentido de que nadie puede extrañarse y rasgarse las vestiduras por el hecho de que Sánchez sea muy complaciente o agradable o simpático y le dé la mano a Junqueras y tal, pero bueno, se han estirado un poquito más las cosas, se han visto algunos gestos más que yo me gustaría pues que los españoles reflexionaran en torno al futuro que puede tomar la nación si estos pactos fraguan como parece que van a fraguar. Entonces, como mínimo, los poderes autonómicos, que aunque estemos en contra de este sistema, pues siguen teniendo una vigencia importante, pues podrían servir de cierto contrapeso. Claro, eso es lo que podría esperarse dentro de lo que pasa dos es días. que también la peculiaridad de las elecciones, es decir, unas elecciones de carácter mucho más local, pueden contrarrestar ese efecto, porque tú estás votando a una persona mucho más cercana, en el caso de los municipios, con lo cual no le vas a transferir la culpa de Sánchez al alcalde de tu pueblo. Y de hecho, en lo que respecta a Vox, aparte de sufrir la intoxicación de muchísimos grupos mediáticos, con falacias y mentiras de todo tipo, algunas tremendamente groseras, pues es un partido que ha tenido que hacer un gran esfuerzo y carece en algunos puntos de la geografía española de presencia, y eso es un lastre que ya le ha pasado factura en las anteriores, digo, porque esto hay que reflexionarlo, y que ahora se enfrenta a otro reto. Es como una plantilla de fútbol corta que tiene que enfrentarse a varias competiciones. No, y que tiene una realidad. Y que tiene un efecto arrastre negativo de cara a las elecciones europeas, porque si tú no te presentas en 4.000 municipios, la gente difícilmente va a dividir su voto para las locales, autonómicas y europeas, ¿no? Yo soy muy escéptico, o sea, estoy de acuerdo en lo que habéis comentado los dos, en cuanto a que lo deseable sería que estos gestos que tanto cuentan en política ciertamente tuvieran un reflejo en el voto de este domingo. Pero yo soy mucho más escéptico. Yo creo que desgraciadamente, y lo digo con verdadera pena y pesar, desgraciadamente a una grandísima parte de la izquierda española le trae sin cuidado todo este tema porque no cree en la nación o porque la nación para ellos no es una prioridad en cualquier caso. Entonces, la relación con Junqueras, el gesto con tal o de Meritxell tal, no les, o sea, al resto de la nación sí le preocupa, pero a su electorado y a las pruebas me remito. El domingo lo vamos a ver. No, de hecho, la corrupción ideológica de nuestros compatriotas, gran
gran parte de ellos llega a esos extremos que tú dices. Claro. Es decir, la nación es una especie de superestructura añadida prescindible, porque aquí estamos en el terreno de los derechos y de los colectivos y de la ideología y todo lo que hemos discutido mil veces. Claro, entonces, lo que pasa es que es así, este es un problema que ha sido analizado ya desde hace mucho tiempo. De hecho, hay libros sobre ello de hace 30 años, ¿no? Y aquí lo hemos comentado muchas veces, que es nuestra gran tragedia de que la izquierda ha dejado de creer en España, ¿no? Entonces, claro, tú puedes tener un modelo social determinado. Tú puedes creer que el Estado ha de tener una gran presencia en la vida económica y social. Tú puedes creer que, bueno, pues que la educación sobre todo ha de ser pública. Tú puedes... De acuerdo. Pero claro, todo eso debería ser compatible con la defensa de la matriz jurídica, histórica, cultural y lingüística que nos hace ser algo en el mundo y que garantiza nuestros derechos y libertades y nuestra condición de ciudadanos. Sí, que es algo que renunciar a eso es simplemente suicida. Entonces, el drama de España, y por eso al final este proceso ha estallado y por eso han aparecido nuevos partidos, es que la izquierda pues ha dejado de ser nacional. Yo recuerdo que el Partido Socialista Obrero, supuestamente español, en los años 70, os acordaréis, en los años 70, antes de que se produjera la transición, tenía en su programa el derecho a autodeterminación. Vale, pensaba que ibas a decir... Vale, bien. Sí. El derecho a autodeterminación. Hay una célebre pancarta de Chiqui Venegas, ¿verdad? Entonces, Chiqui Venegas, entonces, claro, después, pero muy rápidamente, no olvidemos que Felipe González, en un momento dado, en Cataluña, disuelve la Federación Catalana del PSOE y se entrega con armas y a bagajes. los llamados catalanistas, que en el fondo son cripto-separatistas. Bueno, y de facto el PP hizo lo mismo, Alejo. ¿Qué te voy a contar yo? Ahí estamos viendo imágenes que corresponden al cierre de campaña de hoy. Porque recuerdo que hoy este gato es en directo, en riguroso directo. Ahí tenemos uno de esos, a Borrell precisamente. La anécdota más divertida de campaña, a mi juicio, divertida, en fin, tristemente divertida, es la de esa furgoneta de Ciudadanos vandalizada por un grupo de Podemos, según ellos mismos han reclamado, no la dirección, pero esta gente, con un montón de pintadas, ¿no?, que les han destrozado la furgoneta escribiendo, entre otras cosas, educación, educación. Claro, recuerda la Revolución Cultural China, es un poco el mismo fenómeno, ¿no? Es decir, en nombre de la educación voy a demostrar lo animal que soy. Es un poco lo que ha pasado con esta furgoneta de Ciudadanos. Carlos había pedido la palabra y tienes apenas 10 segundos porque me quiero ir al Congreso de los Diputados. No, es que prefiero que si pues no importa que nos vayamos. Vámonos, porque desde luego ha sido el tema de la semana y seguramente será un tema del que se seguirá hablando meses y meses y meses, porque alguien ha quedado con las vergüenzas al aire. Y no ha sido precisamente la derecha, ¿verdad? Vamos a ver. 4 días después de la constitución de las cámaras y pese a los intentos de demora de Meritxell Batet, los golpistas se quedan sin los derechos que asisten a los diputados. La mesa del Congreso ha suspendido este viernes de manera automática y desde el día que prometieron su cargo a los 4 diputados presos por el procés. La mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el reglamento de la Cámara a los excelentísimos señores don Oriol Junqueras y Vías, don Josep Rull i Andreu, don Jordi Sánchez y Picanyol y don Jordi Turull y Negra. Una decisión que es hoy una mala noticia para los de Unidas Podemos. Afirman que un diputado electo por el pueblo debe poder ejercer su labor. En nuestra opinión, los diputados y las diputadas que somos electos por los ciudadanos debemos poder ejercer nuestras responsabilidades, porque para eso nos votan los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo, desde el Partido Popular aseguran que es una gran victoria de la razón y de la ley. Los españoles que votaron al Partido Popular en las últimas elecciones generales pueden estar satisfechos porque la decisión de hoy supone una victoria de la razón, una victoria de los argumentos jurídicos. Para la formación naranja creen que esta decisión se ha tomado tan tarde porque Sánchez no quería quedar mal con los separatistas. Si aseguran, Batet ha caído en el ridículo.
La única explicación que tenía para intentar dilatar esto, para intentar retrasarlo, para intentar buscar excusas, es que la señora Batet está actuando como la señora Forcadell Batet, como la abogada de los señores que han dado un golpe de Estado, la abogada de Junqueras. Mientras Vox, más allá de la suspensión, han pedido que se les invalide su condición de parlamentarios para siempre. Nosotros hemos ido un paso más allá y hemos pedido la invalidez de su condición de diputado de los 4 diputados presos. Aunque más allá de todas estas reacciones, finalmente ya no quedará ni rastro de los sueldos, las voces y los votos en ese hemiciclo que ellos mismos convirtieron en un verdadero circo el pasado martes. Bueno, así están las cosas. De momento, yo subrayo que la cuarta menina, doña Meritxell Batet, ha llamado excelentísimos señores a los diputados suspensos. Me imagino que lo habrá hecho en términos de, no sé, por manifestarles afecto, como Ana Pastor cuando les invitó a desayunar, el mismo día que llegaron al Congreso. En fin, vamos a ver. Yo voy a decir solo una cosa y luego ya que hablen los contertulios, porque yo al fin y al cabo solo soy el moderador. Pero a mí me parece que no se entiende nada de lo que pasa en España en los últimos 30 años si perdemos de vista que toda esta gente, los separatistas vascos o catalanes, son peones de una oligarquía económica importantísima que los ha utilizado a su vez en su propio beneficio. Y por eso están tan hiperprotegidos. Por eso están tan hiperprotegidos. Sí, eso lo creo totalmente. Lo que pasa es que también creo mucho en la policausalidad. Es decir, que creo sí, yo no, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso que está desde el principio, efectivamente, y que recorre todos estos años de ampliación de conciencia nacional, a eso se han unido otras circunstancias. De acuerdo. Yo creo que en parte también tiene bastante que ver Europa, curiosamente. O sea, creo que la postura de Europa, aunque todo el mundo dice, no, están en contra, eso no lo... es más bien ambigua, por decirlo poco. Y también noto otro motivo de ambigüedad, y es que entre los partidos como Podemos o PSOE, que se muestran tan dialogantes, simpáticos, cercanos y abrazadores, y los ciudadanos o PP que se han mostrado completamente en contra de este tema, podrían, yo les leo por ahí a los, digamos, no a los primeros figuras, pero sí a los intelectuales que están en los bordes, hablar mucho de federación. Unos como así salvamos la unidad y otros como así salvamos la diversidad. Pero al final, en este enfrentamiento de los separatistas no son tan malos, que sería la izquierda, o los separatistas son el horror, llegan curiosamente a la misma conclusión. Iván. Bueno, yo me pongo a rebufo de lo que dice Carlos, porque efectivamente aquí la palabra federación suena bien a todos los oídos. Yo creo que por la gente no ha reflexionado en lo que significa y lo que exige para una tal federación. Y yo añadiría, puesto que yo tampoco creo en una única causa, dos más. Una, que más o menos la ha expuesto ya Alejo, que es la de origen. Es decir, si uno va a los programas de los años 70, y lo estoy haciendo ahora por motivos ajenos a esta tertulia, se da cuenta que el derecho de autodeterminación estaba, pero vamos, evidenciado en muchos programas y en muchos cenáculos desde los 60. Y hubo quien intentó meterlo en la Constitución. No, por supuesto. No. Y ahí la irresponsabilidad de los padres de la Constitución de prestar oídos a PNV y grupos catalanistas del momento. Pero a eso hay que unir toda esta acción gubernamental y de sistema autonómico de 40 años, reforzada sobre todo por la irresponsabilidad de PP y PSOE, que se han retirado de los territorios donde está la nación en crisis. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que al entregar la educación a esas élites y a esos grupúsculos pequeños en su momento, ya se ha fabricado una masa crítica de gente catalanizada por completo, vasquizada, euskaldunizada, como se diga. Es decir, se ha fabricado un electorado, y dado el fundamentalismo democrático que aqueja a la sociedad española, pues ¿quién le pone puertas al campo? Es decir, ¿quién va a ser capaz de oponerse a una correlación de fuerza diferente? Es decir, que los partidos esos del mercado que acabamos de ver con esas alegorías frutales tengan más de un 50%. ¿Quién va a ser el presidente del gobierno que sea capaz de decir que sobre Cataluña decidimos todos? Pues lo veo difícil. Se ha empezado a fabricar la nación de facto, que hace 40 años no existía. Bueno, pero la nación, don Alejo, que tenía la palabra... está en la Constitución. Sí, ciertamente. Alejo. Vamos a ver.
Esto del Estado federal es una solamente tontería. Claro. Porque, vamos a ver, España es un Estado federal. En la práctica sí. España es un Estado que territorialmente está formado por entidades subestatales dotadas de amplísimos poderes legislativos, presupuestarios, políticos y administrativos. Por tanto, con transferencias del calibre de la educación, la sanidad, la política industrial, hasta, en algunas de ellas, la propia policía y el orden público. Claro. Por tanto, y no digamos ya el País Vasco o Navarra con sus famosos fueros, derechos forales. Entonces, quiero decir, cuando proponen la federalización, una de dos, o no saben de lo que hablan, son tontos solemnes, o creen que lo somos nosotros los ignorantes. O sea, España ya es un Estado muy federalizado. Por tanto, la solución de más federalización quiere decir descomposición de la nación, nada más. Y además, sobre todo que las federaciones históricamente son al revés. Cuando se habla La desconstrucción, cuando de la se que habla hablamos de al un principio, Senado claro. que sea auténtica Cámara de Representación Territorial, otra tontería. No hay un solo Senado del mundo, ni uno, en países bicamerales, digamos, que sea de representación territorial, salvo uno, el Bundesrat, que no es un Senado, que es una reunión de gobiernos de Länder que allí discuten de cosas que la Constitución alemana, la ley fundamental de Bonn, les otorga unas cosas. Pero es que no hay... El Senado de Estados Unidos, cuando los dos senadores de California van a Washington, y los dos senadores de Wyoming, y los dos senadores de Texas, pasan a ser senadores de los United States of America. Pero es que ahí es más la Cámara de Representantes. Claro, entonces, quiero decirte que no hay... Por tanto, esto es otra tontería. Y después ya el disparate final, la nación de naciones. O sea, la nación de naciones es la mesa de mesas, la bicicleta de bicicletas... El imperio. O sea, vamos a ver, las únicas naciones de naciones que ha habido no han sido naciones, sino imperios. El imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio británico, el imperio español en sus tiempos de gloria. Nunca ha habido una nación de naciones. Eso es un absurdo. Es más, lo que se está diciendo es que la nación no existe, porque si está formada de naciones ya no es nación. Por consiguiente, yo creo que todos estos caminos están cegados y los que lo proponen lo único que hacen es colaboracionismo con los separatistas. La palabra es colaboracionismo, sí, señor. Y respecto a Europa, vamos a ver. Hombre, tanto el presidente de la Comisión, como el presidente del Consejo, como el presidente del Parlamento, en la entrega de los premios Príncipe de Asturias, hicieron 3 discursos muy firmes de defensa de la legalidad y la Constitución española, especialmente el del Parlamento, que es un gran amigo de España. Entonces, a la Unión Europea, por razones conceptuales, porque la Unión Europea es lo contrario de un nacionalismo de división, pues no puede apoyar nunca un separatismo. Y por razones prácticas, funcionales y económicas, que un gran Estado miembro del PIB de España se le parta en trozos, a la Unión le hace una avería tremenda. Por tanto, nunca las instituciones europeas van a favorecer el separatismo catalán, jamás. Yo añadiría, antes de darle la palabra a Fernando, que le había pedido, yo añadiría que la vergüenza es que estemos pensando que alguien tiene que echarnos una mano con esto. En fin, de verdad, alguien en Bruselas, pero bueno, Fernando. Hombre, bueno, lo de la nación de naciones que se ha comentado es una estupidez conceptual, porque algo no puede estar compuesto de partes que son iguales que el todo. O sea, esto es imposible, por lo tanto es una estupidez. En cuanto al Estado federal, hay una incomprensión de lo que es el término, de lo que es la historia y de lo que pretende el nacionalismo y el separatismo catalán. No pueden nunca aceptar algo que sea federal por la sencilla razón de que el federalismo se basa en la igualdad de todos los territorios. Claro, cuando ellos lo que han venido buscando siempre es precisamente la singularización de su propio caso. No han buscado ni han reclamado desde el principio un determinado techo competencial. De hecho, al principio no eran necesariamente independentistas. Es simplemente que fueran gobernados de una manera diferente a como son La Rioja o Murcia. Por tanto, al aumentar, y eso es el efecto que ha tenido el Estado de las autonomías, al aumentar ese techo competencial, lo que les ha quedado, como es lógico, es pedir la independencia. En cuanto al espectáculo del que venimos disfrutando en el Congreso en los últimos días, pues es que es el colofón último de una situación que se tenía que haber atajado por la vía que se ha hecho en Europa. Sencillamente, ilegalizar a las asociaciones y partidos que pretendan la destrucción de la comunidad política. Podemos discutir cómo organizamos la comunidad política, pero no podemos admitir a alguien que lo que quiere decir, señores, que no discutan, que yo quiero destruir la comunidad política. Alemania o Francia es lo que han hecho. No permiten la existencia absolutamente y Portugal también, si no me equivoco.
tipo. Portugal Efectivamente. también. Ya termino, simplemente para decir que es verdad que la postura oficial en Europa ha sido la que ha sido, pero una cosa son las palabras y otra los hechos. Y no olvidemos que ha habido gente como el ministro de Interior de Bélgica que ha dicho que en cuanto Cataluña proclamara la independencia, Bélgica iba a reconocer esa independencia. Porque a la Unión Europea o a determinadas formulaciones de la Unión Europea, para ser más exactas, tampoco le viene mal, ya que el objetivo es la destrucción de los Estados-nación, que estos se cuarten también. Es una forma de derribar esa barrera. Bien, de momento quien cuartea esa barrera es, por ejemplo, la alcaldesa de la capital de España cuando ampara actos favorables, como hizo aquí Manuela Carmena, al separatismo, insisto, al separatismo, no al nacionalismo, al separatismo catalán. Carmena, además de esto, ha hecho bastantes pocas cosas más, al menos cosas buenas, y desde luego en materia de gestión. Y Cristina Ramos ha estado repasando las cifras que ha denunciado Vox acerca de los incumplimientos económicos de Carmena. El domingo se votan municipales. Me parece que es importante poner encima de la mesa, negro sobre blanco, algo tan elemental como en qué se gasta esta señora o no el dinero de usted, que vive en Madrid. Vamos a verlo. Queda muy poco para el cierre de las campañas si a los de Carmena le crecen los enanos. Aunque para entenderlo tenemos que remontarnos a la época en la que Ana Botella era la alcaldesa de Madrid. Por aquel entonces tuvo que aplicar un plan de ajuste de los gastos del consistorio para compensar todo el aumento que le había dejado su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. Aquella iniciativa buscaba generar superávit y, a pesar de desarrollarse en plena crisis económica, consiguió dejar atrás los números rojos acumulados en el pasado. Unas cifras que, para sorpresa de muchos, no se han conseguido mantener hoy en día. Porque recordemos que ha sido Manuela Carmena quien ha subido los impuestos más de 325 millones. Y además, por otro lado, la incapacidad de gestión del equipo municipal ha hecho que el 60% del gasto anunciado para 2018 quedase sin ejecutar. Y esto se traduce sencillamente en que los contribuyentes pagan cada vez más y reciben cada vez menos. Esta es la conclusión a la que ha llegado el equipo económico de Vox, que muestra cómo el capítulo de gastos de personal suma casi 22 millones de euros. Además, los gastos corrientes también encierran un importante desajuste. A esto hay que sumarle también algunos gastos de despilfarro junto con numerosos gastos de malas gestiones. En total, Vox estima que se puede reducir el gasto del ayuntamiento en más de 400 millones de euros durante el primer año de aplicación de su plan de austeridad. ¿Logrará alguien ponerlo en marcha? ¿Logrará alguien ponerlo en marcha? En fin, esa es la cuestión. Cosas que el ciudadano tiene que saber. Vamos ya al tema europeo, porque ¿no ha visto usted cómo está ardiendo esta mesa? Pues yo me malicio que en realidad los españoles, contra lo que parece, quieren saber lo que realmente se ventila. Y hoy hemos visto por cierto, tenemos en este momento en el tren, en el AVE, a Jorge Buixadé, el número 1 de Vox, al Parlamento Europeo, que en cuanto esté la llamada, y usted ya sabe lo que es, hablar por teléfono en el AVE, le metemos. Pero bueno, queda de momento pendiente. Ahora bien, hablábamos de Junqueras, ahora vamos con Juncker, que es el otro, que ha dicho en la CNN esto. These populist nationalists, stupid nationalists, they are in love with their own country and they don't like the others. In some countries of the European Union, the government, the parliament, a major part of the society don't like those coming from far away. I do like those coming from far away because the main guiding principle of the European Union should be solidarity. We have to act in solidarity. It's always easier to mobilize negative forces than to mobilize positive forces. Solidaridad con los que lo pasan peor que nosotros, dice Juncker. Ese nosotros le incluyen a él y a usted, que va a ser lo mismo, ¿sabe? En fin, cómo vive él y cómo vive usted. Pero bueno, en fin. Y a él le gustan mucho. Estoy seguro que él sí que está enamorado de la gente. Es decir, perdona, no, que es que tenemos a Jorge en el teléfono y no quiero que se me vaya. Jorge Buixadé, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, mil gracias, porque literalmente con el pie en el estribo, bueno, en el estribo no, en el caballo. ¿Se oye bien? Ya me parecía a mí milagroso. Quiero decir, el ave es lo que es. A ver, bueno, solo es tarde, es viaje, en fin, solo una reflexión. No sé si has oído las declaraciones de Juncker asimilando la estupidez con el amor al propio país. Pues la verdad es que no he podido escucharlas porque hoy hemos tenido acto de cierre de campaña. Sí que
podido ver en redes sociales que además, vamos, venía a decir que habían gestionado muy bien Merkel. Creo que este hombre, pues yo creo que están muy nerviosos los Jorge, vamos a ver. Imposible, ¿no? Jorge, como eres habitual de esta mesa, la semana que viene, el día que puedas, te vienes y hablamos, va a ser lo más sencillo. ¿Vale? Genial. Buen viaje y mucha suerte el domingo. Gracias. Venga, hasta luego. Bueno, bien, Carlos. Bien. Fijaros cómo estamos de absolutamente lavados el cerebro y de condicionados por lo que nos dicen que tenemos que odiar y de los que tenemos que amar, de lo que se puede decir, lo que no se puede decir, que este señor dice tranquilamente que a él le gustan, ama a la gente que viene de muy lejos, y muy lejos no significa geográficamente, significa de una manera de pensar y de concebir el mundo y de concebir la política absolutamente diferente, y en cambio llama estúpidos a los que aman lo propio. Sí. Es decir, cuando la cosa más natural del mundo, es decir, que no hace falta que nadie te la imponga ni tal, es preferir lo cercano a lo lejano, preferir lo propio a lo ajeno, y a nadie le escandaliza que a mí me importe más lo que le pase a mi madre que a otra señora de 81 años. Eso a nadie lo ve extraño, y en realidad el amor nacional, el patriotismo, no es más que una expansión de eso mismo. Es de lo que encuentras familiar, de lo que te es familiar, del idioma que hablas, de las costumbres, etc. Y para este señor nos quiere convencer de que los que piensan eso son estúpidos y que lo lógico es que a mí me gustan mucho esos señores que vienen de... No se lo cree nadie. La plasmación política del cuarto mandamiento, decía Juan Pablo II, que era el patriotismo, ¿sí, señor? Sí, sobre todo la arrogancia con la que lo dice. No, pero es que, vamos a ver, Juncker es Luxemburgo. Bueno, también es eso existe, como decía de Gaulle de Tegucigalpa. Pues Luxemburgo es un país que en coche entras, escuchas una canción a la radio y ya estás fuera, ¿vale? O sea, bueno. Entonces, claro, Juncker no tiene la experiencia personal de pertenecer a una comunidad nacional que tiene muchos siglos de historia, que ha tenido en el mundo un peso enorme, que lo sigue teniendo en el terreno cultural, en el terreno lingüístico. Entonces, en el terreno, aunque sé que es muy anticuado decirlo, espiritual, ¿no? Entonces, claro, él no sabe lo que es eso. Entonces, es un mundialista un poco, no sé, naif. Después comete un error muy grave en un político, y sobre todo en un político que preside una entidad o una institución supranacional de la importancia de la Comisión, que es llamar estúpido a los que no votan como una serie europea. Claro, ¿sí? Muy grande. El adjetivo stupid se lo podría haber ahorrado. Bueno, entonces, él dice, por un lado dice, this stupid populist, y por otro lado dice, they are in love with their country. O sea, que si hacemos la liaison lógica, si amas a tu país, eres tonto. Entonces, claro, vamos a ver, todos los que estamos en esta mesa somos absolutamente contrarios a los nacionalismos de identidad, vulneradores de derechos, supresores del pluralismo, del tipo del catalán o el vasco, ¿no? Somos absolutamente contrarios. Pero claro, un patriotismo español, cívico, ilustrado, constitucional y además orgulloso de la historia de España, con sus luces y sus sombras. Eso es pecado para Juncker. ¿No? Eso es una cosa sana, es una cosa buena, que además cabe perfectamente en una Europa donde podemos hacer cosas juntos, en fin. Es decir, yo creo que Juncker ha metido la pata hasta el corvejón y después dice otra cosa que es hasta ridícula. El principio fundamental de la Unión Europea, señor Juncker, no es la solidaridad. Se equivoca usted. El principio fundamental de la Unión Europea es la libertad, la defensa de la libertad. Vamos, por cierto, hablando de principios fundamentales de la Unión Europea, a ver lo que pasó en Inglaterra con el Brexit. Juncker fue ministro de Hacienda, si no me equivoco, de Finanzas de Luxemburgo. Paraíso fiscal conocido, así que en fin, las cosas... Fue acusado de corrupción. Tiene alguna historia un poco turbia. De corrupción, y entre otros le salvó Podemos en el Parlamento Europeo. ¿Sabéis lo que es el LuxLeaks? ¿Os suena el LuxLeaks? Sí, señor. En Luxemburgo, el LuxLeaks
Bueno, pues vamos a hablar del favores fiscales del a Brexit determinadas de momento. empresas. Vamos a hablar del Brexit de momento. La que hay liada es formidable. Si yo no me equivoco, es el segundo primer ministro británico que cae desde que este follón empezó, por su mala cabeza. El Brexit se va cobrando cabezas. Las constantes negativas del Parlamento británico al acuerdo por el Brexit han acabado con la primera ministra Theresa May. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June. El acuerdo de salida de la Unión Europea que May acordó con el Consejo Europeo en noviembre no ha conseguido convencer a la oposición laborista ni tan siquiera a los compañeros de partido de la primera ministra, a los conservadores. 3 veces llevó May al Parlamento el acuerdo y 3 veces fue rechazado. Y sí, a la tercera fue la vencida de la oposición y llegó la dimisión. Desde la decisión de abandonar Europa que tomaron los británicos en 2016, la actividad del gobierno ha sido una travesía por el desierto. Un mar de dificultades que comenzó con la dimisión de Cameron al conocer el resultado del referéndum hasta la dimisión de May tras no aprobar el acuerdo. Ni siquiera la última prórroga, hasta noviembre, otorgada por la Unión Europea, parece que vaya a dar resultado. Theresa May deja ahora a su sucesor y al Parlamento con la tarea de cumplir donde ella fracasó. It will be for my successor to seek a way forward that honours the result of the referendum. Such a consensus can only be reached if those on all sides of the debate are willing to compromise. Los posibles candidatos a liderar a los conservadores son el polémico exalcalde londinense Boris Johnson, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente Michael Gove, el ministro de Exteriores Jeremy Hunt y el ministro dimitido del Brexit Dominic Raab. Theresa May será desde el 7 de junio primera ministra interina mientras se decide el liderazgo Tory y así podrá atender actos tan importantes como la visita de Estado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La primera ministra ha dejado el cargo de su vida. I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Las lágrimas de May reflejan la incertidumbre existente con respecto a la salida de la Unión Europea. Las opciones más plausibles en estos momentos son la retirada sin acuerdo o la permanencia. Y también existe incertidumbre con respecto al gobierno, ya que unas elecciones en otoño parecen probables. La que se ha liado en la pérfida Albión. Vamos a la publi un instante y a la vuelta, veredicto final de Carlos Esteban, Fernando Paz, Alejo Vidal Cuadras e Iván Vélez. Ahí es nada, el Tribunal de las Aguas palidece ante estos jueces. Publi, volvemos de inmediato.